Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios siempre y en todo lugar. Aunque tengamos que estar sufriendo como iglesia lo que ciertas personas están haciendo con el depósito de la fe, con la salud de las almas y con la propia naturaleza de la iglesia, que es madre maestra, que es misionera, y que siempre está pendiente de las necesidades verdaderas y más profundas del ser humano. Lo que en el corazón de Pablo VI fue una inspiración del Espíritu Santo, como fue la creación de los sínodos, como elemento, como herramienta para que la cada vez más numerosa iglesia en pueblo de Dios, sin jerarquía, fuese aglutinada en torno a la verdad. Desde hace 10 años, estos sínodos se están convirtiendo en todo lo contrario, en un desmembramiento constante de la doctrina. Y es que tras varios sínodos en estos años, como veremos en este vídeo, tenemos por delante este famoso sínodo de la sinodalidad, que es una redundancia enrevesada en sí misma, ¿verdad? Por la cual quieren los enemigos de la Iglesia que operan desde dentro, como Pablo VI nos dijo, que el humo de Satanás ha entrado en la Iglesia. Podemos decir que hoy en día se ha instalado en la Iglesia ese humo de Satanás. Bueno, pues pretenden destrozar el qué y el cómo existe la Iglesia. El qué hace la Iglesia y el cómo lo hace. Vamos a ver en este vídeo a el cardenal Mario Grech, que es el secretario general de este sínodo de los obispos, que podemos decir sin miedo a equivocarnos, falso sínodo, por supuesto, por su metodología y por todo. Pero claro, como muy bien decía en este artículo el padre Iraburu, para conocer algo debemos conocer a sus dirigentes, ¿verdad? Por supuesto, todo os lo dejo en la descripción del vídeo, como siempre, todas las noticias, artículos que vamos a ir viendo en este vídeo, ¿no? ¿Y quién es Mario Grech? Pues Mario Grech es este hombre que estáis viendo en pantalla, que fue proclamado cardenal en noviembre de 2020. Lo cual ya es en sí mismo llamativo, ¿no? Porque para un puesto de tan grande responsabilidad como es ser el secretario general de un sínodo, sería más conveniente elegir a un cardenal que tuviera ya 10 o 15 años de trabajo a sus espaldas, ¿no? Pero no, es que fue nombrado antes de ser nombrado cardenal, para sustituir a Lorenzo Baldisseri, que fue nombrado cardenal en 2014, nada más llegar Bergoglio a Roma. Y había sido el secretario del Sínodo de la Familia y del Sínodo de la Amazonía, y más cosas, ¿no? Y fue el que primero fue nombrado secretario. Ya veremos en concreto qué hicieron uno y otro, pero quiero presentaros a Mario Grech, que ha dicho varias cosas tras haber sido nombrado secretario general del sínodo y antes de haber sido nombrado. Varias cosas que nos llaman la atención como católicos y nos hacen pensar que realmente es otro de esos hombres infiltrados dentro de la Iglesia para desnaturalizar a la Iglesia y presentar un falso Cristo, una falsa Iglesia, una falsa doctrina, una falsa moral. Porque los hechos están ahí y las declaraciones están ahí. Esto es la página web oficial del sínodo, que nos presenta una biografía de Mario Grech, etc. Como os digo, fue proclamado cardenal en noviembre de 2020. Aquí lo podemos ver, el 28 de noviembre. ¿Y qué recoge Iraburu del cardenal Grech? ¿Por qué le llama la atención el nombramiento? Pues estas declaraciones que hizo en Estados Unidos y que hizo también al poco de ser nombrado secretario general. Fijaos, la sinodalidad es un modo de ser iglesia, es una cultura o forma mentis propia de la vida de la iglesia. Sabéis que sínodo significa caminar juntos, que viene del griego, y efectivamente es algo que ha experimentado la Iglesia siempre, el caminar juntos, por supuesto. Pero juntos, atención, bajo Cristo, que es la cabeza. No juntos en un igualitarismo, que de un modo mentiroso y tergiversado ignora las diferencias que existen.
en misiones, en la propia esencia concreta, sustancia concreta de cada ser humano. Esto es un igualitarismo lo que pretenden, que recuerda mucho a ese principio masónico de igualdad, ¿verdad? El cual es una contradicción enorme, porque por un lado nos hablan de igualizar todo y por otro lado nos hablan de la riqueza de la diversidad. Y es que cuando es el demonio el que inspira los pensamientos, encontramos contradicción permanentemente, que en filosofía es decir sí y no al mismo tiempo. Y eso es lo que hace el demonio. Y eso es lo que hacen los que piensan como él. Y son, sabiéndolo o no, enemigos de Cristo. Que dice sí, sí, no, no, y lo que pase de ahí viene el maligno. Pues esta sinodalidad que quieren implementar en este sínodo para cambiar el gobierno de la Iglesia es de este tipo, del tipo igualitarista, con el principio masónico de la igualdad, que conoció su apogeo, digamos, en la Revolución Francesa, junto con los otros dos principios de libertad y fraternidad. Palabras robadas del acervo cristiano y tergiversadas, que es lo que hacen, ¿vale? Es lo que hacen. De hecho, vemos cómo la fraternidad está permanentemente en su boca, pero no toca en este vídeo hablar de ello. Así también la libertad está siempre en su boca. ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Cómo voy a juzgar esto? ¿Cómo voy a juzgar esto? Pero aquí nos toca esta igualdad de la que os hablo. Dice también que la Iglesia debe escuchar a todos. E incluso viene a decir en un artículo, incluso a los que están fuera de la Iglesia. Bueno, perdone usted, Mario Greg. Es que la Iglesia siempre ha escuchado a todos. Parece que usted ha descubierto América. No. La Iglesia siempre ha escuchado a todos precisamente para poderlos entender mejor y evangelizar mejor. Pero el hecho de escuchar a todos es por eso, es por amor al hombre. No es para que las ideas erradas que pueda tener un hombre empiecen a formar parte de la enseñanza de la Iglesia. Que eso es lo que están ustedes haciendo desde 2013, ¿vale? Perdón. Y fijaos lo que dice: contrariamente a lo que muchos suponen, no hay conclusiones escritas, no hay voluntad de imponer una línea de pensamiento. Mentira, sí que la hay. Hay una voluntad de escuchar al Espíritu. Siempre dicen Espíritu, nunca dicen Espíritu Santo, que lo dijo alguien o varias personas en comentarios en el canal. Hay una voluntad de escuchar al Espíritu, al escucharse unos a otros. O sea que también equiparan al supuesto Espíritu con unos y otros. Tampoco pensamos que haya posiciones que valgan más que otras. Pues claro que sí, hay posiciones que valen más que otras. Vale más la posición verdadera que la falsa. Vale más la posición que se acerca más a la enseñanza santa de Cristo en el Evangelio, del cual nunca jamás ustedes hablan, que las enseñanzas que pueda tener cualquier ser humano de por ahí. Esos mismos que quieren escuchar y cuyas ideas quieren meter dentro de la enseñanza de la Iglesia. El secretario general invita a los obispos a no temer y a disponerse a la escucha de su gente sobre lo que el Espíritu dice a la Iglesia, a su Iglesia y a toda la Iglesia. Es decir, estamos en este relativismo absoluto que es realmente insultante para la razón humana, en esa palabrería, en esa verborrea muy propia del espíritu masónico. El espíritu masónico. En Estados Unidos, en Baltimore, en el año 21, decía Mario Greg que la sinodalidad de la Iglesia se manifiesta en hacer un camino común hacia nuestro Dios, en el que nuestra humanidad común y la dignidad del bautismo, compartida por todos, constituyen el fundamento central de este caminar juntos. Vamos a ver, es que lo esencial de ser cristiano y de ser pueblo de Dios no es caminar juntos. Eso es una consecuencia. Lo esencial es caminar cada uno con Cristo. Eso es lo esencial. Eso es lo esencial. El que quiera seguirme, que cargue con su cruz, que se niegue a sí mismo y que me siga. Eso es lo esencial. Y como uno hace eso, otro hace eso, otro hace eso, entonces por eso caminamos juntos. Pero si no caminamos de ese modo, es imposible caminar juntos. Porque van a dar ustedes prevalencia, efectivamente, a la diversidad para que cada uno camine por donde quiera.
Y ese caminar juntos es en realidad una apariencia y un espejismo, y una palabrería, pero no es nada real. Y por tanto tampoco se vive la verdadera fraternidad, que es ser hijos del mismo Padre. Y de la misma Madre, María. Pero eso es otro tema, el tema de la fraternidad, que trataremos en otro vídeo, y cómo la masonería ha robado esa palabra y la quiere ahora imponer, según su tergiversación, en la enseñanza católica. Eso es otro vídeo. ¿Qué más cosas podemos decir de Mario Grech? Pues bastantes, lamentablemente. Y es que, como os digo, fue nombrado secretario general del sínodo cuando era obispo. Cuando era obispo. El 4 de octubre de 2019 se dio la noticia, el mismo día de la adoración pachamámica, en los Jardines Vaticano, viernes, cuando un servidor estuvo allí, en Roma. Ese día se daba la noticia de que el obispo Grech, desconocido totalmente, pues sería secretario general del sínodo para sustituir al jubilado ya por edad Lorenzo Baldisseri. ¿Pero quién era Mario Grech? ¿Obispo de qué? Era obispo de Gozo, que es una de las 2 diócesis de la archidiócesis de Malta. Y él, siendo obispo de Malta, ya desde el principio elaboró con el arzobispo de Malta, ambos, que son los que conforman la Conferencia Episcopal Maltesa, elaboraron un documento tremendo sobre la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, en el cual abogaban por la administración del sacramento, de la reconciliación a los no arrepentidos de un pecado obstinado, público y pertinaz, y a la administración del sacramento de la comunión de la Eucaristía, a los mal llamados divorciados vueltos a casar, que en realidad no son sino adúlteros o bígamos. Pues esto lo hizo Mario Grech. Fijaos. De hecho, fue muy controversial el nombramiento de este obispo como secretario general del Sínodo de los Obispos, de la sinodalidad. El controvertido obispo de Malta, Mario Grech, es nombrado pieza clave del sínodo. Este artículo es muy interesante porque hace toda una relación de todo lo que acaeció en aquellos años, 2014, 2015, 2016, en Malta, y cómo Malta fue una de las primeras regiones de la Iglesia en las cuales se aplicó todo lo que os estoy diciendo acerca de la comunión. Por supuesto Roma luego también, y tras Roma muchas otras diócesis del mundo. Pero Malta fue una de las primeras, junto con Filipinas, ¿vale? Es que realmente es tremendo cuando analizamos una noticia, cuando analizamos una realidad de la Iglesia, debemos un poco contextualizar todo, para comprender bien lo que está pasando. Y es que realmente, con Jorge Mario Bergoglio a la cabeza, como si fuera él un jugador de una partida de ajedrez, está colocando las piezas en los lugares estratégicos para realmente destruir la fe de la Iglesia. Como depósito de la fe y como acto de fe en cada uno de los fieles. Las dos maneras. San Francisco de Asís, recordad que en su lecho de muerte hablaba del destructor. Por sus frutos los conoceréis. Fijaos, los 2 obispos de Malta dicen que los adúlteros pueden comulgar si se sienten en paz con Dios. A esto me refiero. Año 17, en un documento titulado Criterios para la aplicación del capítulo 8 de Amoris Laetitia, los 2 obispos de Malta han asegurado que los divorciados vueltos a casar, que se sienten en paz con Dios, pueden comulgar. Además han dicho que puede ser imposible evitar el mantener relaciones sexuales con la nueva pareja, que es el requisito necesario según el magisterio para que pudieran comulgar, claro. En el punto 10 del documento, que lo tenemos aquí, como digo, firmado por Charles Scicluna y Mario Grech, en el punto 10, todo os lo dejo en la descripción del vídeo, los obispos malteses, archidiócesis de Malta y diócesis de Gozo, citan el punto 300, que es uno de los más polémicos, de Amoris Laetitia, para a continuación afirmar que si una persona, separada o divorciada, que vive en una nueva unión, con una conciencia formada e iluminada, reconoce y cree él o ella que está en paz con Dios,
no puede ser excluida de participar en los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. Igualmente aseguran, basándose en la nota 329 de Amor y Leticia, que hay situaciones complejas donde la elección de vivir como hermanos y hermanas se convierte en humanamente imposible y da lugar a un mayor daño. Pues bien, esta interpretación de Amoris Laetitia, que es, por cierto, una de las cuales suscitaba las dudas en los 4 cardenales, como hemos visto en el canal, choca abiertamente con el magisterio de la Iglesia, tal y como lo enseñó San Juan Pablo II en la exhortación postsinodal Familiares Consorcio número 84, que hemos visto muchas veces en el canal, y os lo puedo dejar en la descripción del vídeo también. Contradice igualmente la carta a los obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la comunión eucarística por parte de los fieles divorciados que se han vuelto a casar, aprobada por el Papa San Juan Pablo II y enviada a los obispos por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, luego Papa Benedicto XVI, el 14 de septiembre de 1994. Que queda clarísimo, fijaos. El fiel que está conviviendo habitualmente morio uxorio con una persona que no es la legítima esposa o legítimo marido no puede acceder a la comunión eucarística. En el caso de que él lo juzgara posible, los pastores y los confesores, dada la gravedad de la materia y las exigencias del bien espiritual de la persona y del bien común de la Iglesia, tienen el grave deber de advertirle que dicho juicio de conciencia riñe abiertamente con la doctrina de la Iglesia. También tienen que recordar esta doctrina cuando enseñan a todos los fieles que les han sido encomendados. La errada convicción, punto 7, la errada convicción de poder acceder a la comunión eucarística por parte de un divorciado vuelto a casar presupone normalmente que se atribuya a la conciencia personal el poder de decidir en último término, basándose en la propia convicción sobre la existencia o no del anterior matrimonio y sobre el valor de la nueva unión, es decir, puro subjetivismo, ¿no? Es lo que está criticando aquí Ratzinger y Juan Pablo II. Sin embargo, dicha atribución es inadmisible. El matrimonio, en efecto, en cuanto a imagen de la unión esponsal entre Cristo y su Iglesia, así como núcleo basilar y factor importante de la vida de la sociedad civil, es esencialmente una realidad pública. Es que el daño es masivo por no vivir esto. Y claro, estamos aquí hablando de aquellas parejas en una unión civil que no tienen propósito de enmienda alguno cuando mantienen relaciones sexuales ilícitas y del desagrado de Dios, porque simplemente no han hecho que Dios bendiga esa unión. Y de alguna manera están robando porque están tomando lo que no es suyo. Cuando ese hecho es reiterado, es obstinado, como enseña el magisterio, y encima es público, pues bajo ningún concepto pueden ser admitidos a la Sagrada Comunión, porque estarían comiendo, en palabras de San Pablo, su propia condenación. Por el contrario, el pastor tiene la delicada e imperiosa tarea de hacer ver a esas personas el error en el que viven y animarles a salir de él. Pues bien, eso no es lo que hizo Mario Greche en la diócesis de Malta, como os estaba mostrando, ¿no? También en otro artículo del padre Iraburu, buenísimo, este que os pongo en pantalla, el 415, pues hace un resumen de lo que sucedió en Malta. Fijaos. Charles Escicluna, arzobispo de Malta, y Monseñor Mario Greche, obispo de Gozo, diócesis sufragánea de Malta, en el documento Criterios para la aplicación del capítulo 8 de Amor y Leticia, enero del 17, escriben a sus fieles que si una persona separada o divorciada que convive con otra cree que está en paz con Dios, puro subjetivismo, no puede ser excluida de participar en los sacramentos de la reconciliación y la Eucaristía. En cuanto a su eventual convivencia como hermano y hermana, la consideran humanamente imposible. Lo cual es una afrenta al Evangelio, porque toda exigencia evangélica tiene la gracia de Dios garantizada. Y me recuerda también a la carta a los obispos a Buenos Aires, que contestó Jorge Mario Bergoglio el día siguiente de que se le plantearon unas dudas, no por el método de las dudas escolásticas, sino por el método, vamos a decir, divulgativo, en el cual él mismo, magisterialmente, reconocía que en ciertas ocasiones las exigencias del Evangelio pueden ser, de hecho, no factibles.
lo cual es absolutamente herético, porque siempre es factible la exigencia de nuestro Señor Jesucristo, porque su gracia está garantizada si nosotros colaboramos con ella. Fijaos cómo Baldisseri fue el secretario general del Sínodo de los Obispos para la Familia, que esto viene de lejos. Este es Baldisseri, que, como os decía, fue nombrado cardenal en el año 14, nada más llegar Bergoglio, y bueno, pues en su mano estuvo la primera relatio del Sínodo, y en su mano estuvo también los lineamenta, que era el documento preparatorio para el Sínodo de los Obispos sobre la Familia, y un cuestionario de 38 preguntas, todo lo cual os lo dejo en la descripción del vídeo, este documento, ¿vale? También tenemos aquí el documento que firmaban estos dos obispos de Malta, para que lo podáis leer, Criteria for the application of Chapter 8 of Amoris Laetitia. Pero luego lo tenemos en... Bueno, está en inglés, perdón, pensaba que estaba en español. Está en inglés, pero se entiende lo que decimos porque lo tenemos en las otras noticias, ¿no? Este es el punto 10 que refería Iraburu. Bueno, pues este es Mario Grech. En manos de este señor y de Cardenal Hollerich, como veíamos en otro vídeo, y como veremos en próximos, en manos de este hombre y de más, está este momento crítico de la historia de la Iglesia, en el cual, pues, tenemos que verlo así, por amor a la verdad, por amor a los hombres, unos confundidos o unos lobos vestidos de pastores están devorando el depósito de la fe. Y lo peor es que no aceptan críticas. Fijaos además que Mario Grech es un obispo gay friendly. Aquí podéis ver lo que dice al respecto de las uniones homosexuales. Y en fin, es que siempre son todo lo mismo. El diálogo, el caminar juntos, la fraternidad. Pero Jesucristo no es mencionado por ellos. El Espíritu Santo no es mencionado por ellos, sino para usar el nombre de Dios en vano. Y yo realmente, hermanos, veo que nos toca a todos aprender mucho lo que es el depósito de la fe. Rezar mucho para que el Señor nos proteja con su gracia. Y por encima de todo, amar mucho. Porque veo que hay muchos que con la espada de la verdad rompen la espada de la caridad. Y es que la verdad más verdadera es la que está fundida con la caridad. Por eso el otro día el Señor en el Evangelio nos recordaba que debíamos dejar crecer juntos el trigo y la cizaña hasta que llegara el momento de la siega. No vaya a ser que por arrancar la cizaña prematuramente, arranquemos también el trigo. Y yo os lo digo, estoy convencido de que llegará el momento en que muchos de estos hombres, estoy convencido y quiero estarlo, se darán cuenta de su error. Y no se van a dar cuenta de su error sin el amor. Tampoco sin la verdad. Pero es que corregir al que yerra solo se puede hacer amando. Solo se puede hacer amando. Y yo se lo digo a todos estos cardenales y se lo digo a todos los sacerdotes que por una obediencia quizá malentendida o por una confianza quizá fideísta o demasiado irracional, pues van detrás de ellos, les diría que, por favor, se parasen un momento y se dieran cuenta de lo que están haciendo. Porque no es
lo que Cristo enseñó a la Iglesia, ni lo que los padres de la Iglesia han enseñado a la Iglesia, ni lo que la Iglesia en sí misma, en su existir, a lo largo de los siglos ha experimentado, en lo más íntimo de su ser, sobre la naturaleza humana y divina, la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios, la naturaleza de la revelación. Realmente, los tentáculos de los principios masónicos de igualdad, fraternidad y libertad, mal entendidas, todas ellas, se han instalado. No es que haya entrado el humo de Satanás, es que hoy se ha instalado. ¿Qué remedio tiene la Iglesia? Pues decía Ana Catalina Emmerich, también Pablo VI, que con que haya un solo católico en el mundo, ahí estaría la Iglesia militante entera. Por eso, pase lo que pase, nosotros, a mirar siempre a Cristo crucificado y resucitado, con María Santísima en la mano, y realmente esperar con certidumbre absoluta que será Dios nuestro Señor, el Altísimo, el que restaurará todo esto. Porque ha llegado a tal punto que solamente podemos decir: ven Señor Jesús, Maranatha. Ven Señora María, Maranatha. Así que nada, hermanos, gracias por vuestros comentarios, gracias por compartir el vídeo, gracias por darle a me gusta, que sabéis que de esa manera YouTube lo recomendará a más gente. Y nos vemos en el próximo. Voy a seguir haciendo estos vídeos sobre las personas que conforman este sínodo de la sinodalidad. Tenemos por delante 2 subsecretarios, tenemos también un colaborador, tenemos también un maestro de retiros, cada uno de los cuales no sé cuál es más preocupante en sus declaraciones. Pero bueno, que el Señor nos ayude a todos y muchísimo ánimo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Bendito sea Dios. Que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.